Hola hermanos, saludamos a cada uno de ustedes que ha apartado este tiempo, este momento para poder aprender juntos de la palabra del Señor. Y bueno, para quienes no nos conocen, somos Cristian y Natalie, matrimonio Vargas Guzmán. En este momento nos encontramos en Lima, en Perú, haciendo una escuela de traducción bíblica, traducción y alfabetización. Vamos a orar antes de comenzar este estudio para que el Señor nos dirija y podamos aprender juntos de Él. Amén. Le invitamos a orar. Padre, te agradecemos porque sabemos, Señor, que tú eres con nosotros en cada momento de nuestras vidas, Padre. Queremos pedirte que a través de tu Espíritu podamos ser guiados, Señor, y que juntos podamos aprender, Señor, lo que tú nos quieres entregar en este día, Señor. Bendícenos, Dios mío, que cada uno que pueda llegar a escuchar, Señor, este video, Dios mío, pueda ser bendecido por tu palabra, Señor, que en sí ya es bendita, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio de poder conocerte y de poder, Dios mío, escudriñar las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, para nosotros es una honra, un privilegio el poder estar aquí frente a ustedes para hablarles de la persona más especial del Señor, ya cuyo nombre aparece traducido en las Biblias como Jehová. Ya vamos a hablar acerca de un atributo que solamente posee Él. Bueno, muchos atributos que le pertenecen solamente a Él, pero en esta ocasión vamos a partir hablando acerca de la autoexistencia de Dios. ¿Y qué es lo que quiere decir el concepto de autoexistencia? Tiene que ver con aquel que no necesita de nada para existir, sino que existe por sí mismo, ¿ya? Y eso lo desmarca de inmediato a Dios acerca de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un principio y tenemos un final. La Biblia dice que nuestros días son cortos, ¿ya? Pero en cambio, Dios no tiene inicio y la Biblia declara que tampoco tiene final. Entonces, vamos a recorrer algunos pasajes bíblicos, vamos a tratar de ser lo más cortos pero contundentes posibles. Y para empezar, quisiera que me acompañen, si tienen su Biblia ahí en sus manos, para poder buscar en el libro de Isaías, en el capítulo 43 y en el versículo 10. ¿Ya? Este es un pasaje que me encanta, personalmente me encanta este pasaje, donde Dios habla con cierta soberanía, él raya la cancha y Él dice lo siguiente, miren, en Isaías 43:10. Aquí Él está hablando al pueblo de Israel y le dice: vosotros sois mis testigos, así dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis. Esta frase es importante, miren, que yo mismo soy. Luego dice: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, miren, hay varios tópicos aquí para resaltar, pero quiero remarcar el primero que dice: yo mismo soy. Miren, si Dios dice esto con contundencia es porque en realidad esto está remarcando la autoexistencia de Dios. Yo no necesito nada de ustedes, yo no necesito nada de nadie. Antes de mí no fue formado nada y después de mí tampoco. ¿Ya? Entonces, esta frase es súper importante cuando Dios mismo se presenta y dice: yo mismo soy. Entonces, miren, qué honor que tuvo este pueblo Israel y que ahora también tenemos nosotros como iglesia, que este Dios que se reveló en el Antiguo Testamento, se reveló a este pueblo, al pueblo de Israel. Y miren, vamos a ver estos tres verbos, esto lo voy a hacer cortito. ¿Para qué se revela Jehová al pueblo de Israel? Primero dice: para que me conozcáis. El verbo conocer en la Biblia va más allá de conocer una información acerca de cuántos países yo conozco, acerca de cuántos colores conozco. En el Antiguo Testamento, y lo van a ver también en el Nuevo Testamento, cuando se dice, por ejemplo, ¿se acuerdan que José conoció a María después de que María dio a luz a Jesús? ¿Se acuerdan? Ese verbo conocer tiene que ver con una relación.
Cuando la Biblia dice que José conoció a María, está hablando de una relación que se consumó en el matrimonio. De la misma forma, cuando Jehová dice que yo escogí a este pueblo Israel para que me conozca, en realidad Dios está diciendo que escogió a Israel para tener una relación, un vínculo fuerte con este pueblo. ¿Ya? Entonces miren, lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel diciéndole, ustedes no eran dignos de que yo, aquel que existe por sí mismo, me relacione con ustedes, pero en cambio yo los escogí para relacionarme con ustedes y para que crean y entiendan que yo soy. Es importante esta noción. Entonces vemos aquí que Dios es en sí mismo, Él no necesita nada. Y ahora mi esposa le va a hablar acerca de lo que significa esta frase. Bueno, primero vamos a ver a Dios como alguien autosuficiente. Nosotros siempre tenemos, o nos decimos nosotros, nadie es autosuficiente. Bueno, Dios es autosuficiente y es el único que tiene ese carácter. Vamos a buscar en su Biblia, si usted la tiene ahí. Le recomiendo también, si tuviera un lapicito, un cuaderno para ir tomando nota de lo que juntos vayamos aprendiendo, también puede buscar en este ratito, si aún no lo ha hecho. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Salmos, en el libro de Salmos 50, capítulo 50, versículo 12. Salmo, capítulo 50, versículo 12. Dice así: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Ya? Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Aquí Dios nos deja en claro, en su palabra, que Él no necesita de nada, que Él no necesita de las cosas que nosotros necesitamos, y que también Dios es dueño de todo. Él no necesita nada y que Él es dueño de todo. Esas dos ideas dejemos claro en este versículo. Él es autosuficiente porque Él no necesita de nadie ni de nada y que Él es dueño de todo. Y esto también lo corrobora el Salmo 92, capítulo 90, versículo 2. Vamos a buscarlo juntos. Dice así: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Qué nos dice este versículo? Que siempre Él ha sido Dios y que Él no es Dios solamente de los cristianos. Él no es Dios cuando nosotros, no comienza a ser Dios cuando nosotros le aceptamos como Dios y Salvador. Para nosotros comienza a ser nuestro Dios, pero Él ya es Dios desde mucho antes. Incluso cuando el hombre le niega y dice Dios no existe, no por eso Dios deja de ser Dios. Dios lo es aun cuando nosotros no le conocíamos. Él ya era Dios. Por lo tanto, también su esencia no depende de nuestra alabanza. Cuando nosotros le alabamos, cuando nosotros le adoramos, Él no es una persona más grande, no se hace un Dios más grande. Él ya es completo, ya es entero. No necesita de nuestra alabanza para hacerse más grande. Nosotros le alabamos, le adoramos en gratitud, en el amor, en correspondencia por ser hijos de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, recordemos, Dios es autosuficiente, Él no necesita nada, no necesita a nadie, Dios es dueño de todo y Él siempre ha sido Dios, no solamente de nosotros los cristianos, Él es Dios, su esencia es ser Dios. Claro. Igual ahí podríamos añadir que Dios no es más Dios porque nosotros oremos, o Dios no es más Dios porque nosotros leamos la Biblia. Dios no es más Dios porque nosotros vayamos al culto y cantemos y gritemos de júbilo. Dios es Dios aunque nosotros no hagamos nada de eso. Que nosotros lo hagamos, eso es una muestra de gratitud. Es una muestra de lo que Él ha hecho en nosotros y eso nos lleva a nosotros a alabarles, pero esto no afecta en nada a su esencia, porque Él es autosuficiente. Amén. Su existencia está ligada solamente a sí mismo y no a nosotros. Amén. En el Salmo 102, versículo 12, Salmo 102, versículo 12 dice: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación
en generación. Aquí deja muy claro que Él trasciende los tiempos. Y esto también corrobora lo que decíamos. Él no comenzó a ser Dios desde que le conocimos o desde que le comenzamos a adorar. Él ya trasciende los tiempos, trasciende las generaciones. Aun cuando nosotros no existamos en esta tierra, Él continuará siendo Dios. Claro. Y en Isaías 41:4, le invito a buscarlo. Isaías 41, capítulo 41, versículo 4 dice: ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, dice, el primero y yo mismo con los postreros. Esto nos deja muy claro que Él es el Dios de los tiempos. Él es el Dios del tiempo. Él fue el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y ese mismo Dios es nuestro Dios, y ese mismo Dios será el Dios de nuestros hijos, de las generaciones que vienen. De Él son todos los tiempos, de Él son las generaciones. Por lo tanto, aquí vemos que Dios es mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginar en nuestras canciones, en nuestras oraciones, en nuestra adoración. Va mucho más allá su grandeza, su esencia. Su divinidad va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Claro, así es que como veníamos comentando y haciéndoles comentarios al texto, de que la idea central es la autosuficiencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Él no necesita nada para existir. Él simplemente ha existido desde siempre. Y yo sé que esa idea nosotros todos la manejamos, ¿ya? Pero igual es lindo profundizar con respecto a qué es lo que significa esto y qué implicancias tiene. Como decía recién mi esposa, Dios no comienza a ser Dios cuando nosotros creemos en Él. Dios no comienza a ser Dios cuando nosotros abrimos nuestro corazón, como decimos, y permitimos que Él entre. Dios es Dios desde los siglos y hasta los siglos, desde las generaciones y hasta las generaciones, como lo dice la Escritura. Y ahora miren, queríamos compartir con ustedes algo que también nos parece muy especial a nosotros, que tiene que ver con el nombre personal de Dios. Amén. Y esta idea de verdad que es demasiado profunda. Y miren, los judíos, ellos, a quienes fue revelada las Escrituras, los hebreos, partiendo con el padre Abraham, luego Isaac y Jacob, cuando Dios se les reveló a ellos, se les reveló con un nombre en especial. Ese nombre ha sido conservado y por siglos los judíos no lo pronuncian. Es más, de hecho, cuando ellos se ven enfrentados a este nombre, ellos ni siquiera lo leen, porque, dice la tradición que ya no se sabe cómo se lee. Y el nombre de Dios consiste en 4 letras. En 4 letras que si uno las transcribiera desde el hebreo al español, sería más o menos una J, una H, una B corta y otra H. ¿La mostramos? Mira, voy a Vamos a intentar mostrarla, ¿ya? Okay, un poquito. A ver si se enfoca bien. Ahí está. Ahí está. Ya. Ese vendría siendo el nombre con el que Dios se reveló a Moisés, por ejemplo. Cuando Él le dice que vayan donde Faraón para decirle que deje salir a su pueblo. Y claro, se lee de derecha a izquierda, partiendo por el símbolo más chiquitito, que sería la Yod, ¿ya? Que le vaya y le diga a Faraón que deje escapar a su pueblo. Y Moisés le dice, pero ¿cómo te llamas? Dime tu nombre. Estoy parafraseando la conversación. ¿Ya? ¿En nombre de quién voy a ir cuando Él me pregunte quién es mi Dios? Entonces, Él le dice, le revela este nombre que se traduce en la Biblia como el yo soy. ¿Ya? Entonces, tenemos que hacerlo así porque la verdad no tenemos un programa como para transmitir en vivo nuestra presentación, ¿ya? Pero miren, este nombre que yo les dije, generalmente los judíos no lo traducen, ni lo leen. Generalmente cuando se encuentran con este nombre le llaman el Señor. O el nombre le dicen, Hashem, que se dice en el hebreo, Hashem, que significa el nombre, o Adonai, que es el Señor. Entonces este nombre no lo leen en la actualidad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tiene de especial este nombre?
La particularidad que tiene este nombre es que, bueno, Casiodoro de Reina, que hace la traducción del hebreo al español, lo traduce como Jehová. Pero este nombre lleva implícita la idea de yo soy el que soy. ¿Ya? Y esta información la hemos extraído del libro Teología Evangélica que escribe Pablo Hoff. Entonces, la idea del nombre de Dios, muchos teólogos han propuesto ideas acerca de lo que significa su nombre y han consensuado lo siguiente, miren. Primero, que observan que este nombre proviene del verbo ser o del verbo existir en el hebreo. Y el sentido que tiene este nombre quiere decir yo soy el que existe y que existe por sí mismo. Y Pablo Hoff añade el siguiente comentario, miren, dice, esto significa que Dios tiene existencia en sí mismo. ¿Se dan cuenta? La autoexistencia de Dios. Lo que estamos hablando ahora, miren, el nombre de Dios revela su más profundo atributo, que es su autoexistencia. Que Él no necesita de nada para existir y su nombre ya lo dice. El asunto es que cuando nosotros leemos Jehová en la Biblia en el español, no nos logra transmitir la esencia de su nombre, la esencia de su particularidad, que es su autoexistencia. En cambio, para los hebreos, ellos sabían de lo que estaban hablando cuando pronunciaban el nombre de Dios. Entonces, el comentario dice, este puro nombre significa que Dios tiene existencia en sí mismo, y los hebreos lo sabían. Por eso le llaman Hashem, el nombre, que no lo pronuncian, ¿ya? Cuyo significado es eterno y autodeterminante. Con autodeterminante quiere decir que Él no necesita de nada, Él es independiente, Él no depende de nada ni de nadie. Ahora, miren, y esto es lindo porque este nombre aparece más de 6.000 veces en el Antiguo Testamento. Y por ejemplo, cuando nosotros decimos la oración que aparece en el Antiguo Testamento, la oración sacerdotal, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, que era la oración sacerdotal que le reveló Dios a Aarón y a Moisés. En estas 3 veces que aparece en la Biblia, en la versión Reina Valera 960, el nombre Jehová, en realidad ahí decía el nombre que nosotros le mostramos. Y miren, esto es súper lindo porque este Dios que es pero eterno, este Dios que es autosuficiente, imagínense, este Dios era el que bendecía al pueblo de Israel. ¡Qué privilegio! Pero ahora en la actualidad este Dios es el que nos bendice a nosotros, la iglesia, porque hemos creído en Jesús. Y miren, ya vamos a ir cerrando la idea. Y cómo no cerrar con nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Sabían ustedes que el nombre de Jesús, aleluya, el nombre de Jesús también lleva las características del nombre de Dios revelado en el Antiguo Testamento? Y eso lo vamos a ver en muchos pasajes. Por ejemplo, el evangelista Juan lo recalca en muchas veces, el yo soy. Jesús se presenta en muchas ocasiones diciendo, por ejemplo, lo siguiente: yo soy el buen pastor, ¿se acuerdan? Yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. En muchas ocasiones, cuando Jesús estaba orando en el huerto y luego vienen los soldados a capturarlo, como era de noche, los soldados no conocían a Jesús, le preguntaron, ¿quién es Jesús? ¿Se acuerdan qué respondió él? Yo soy. En ese momento declara las Escrituras que los soldados se fueron de espaldas. ¿Por qué? Porque Jesús pronunció el nombre soberano de Dios. Y Él se lo atribuye a sí mismo. Y pasa que, miren, hay un detalle que yo, bueno, con mi esposa lo venimos a conocer aquí en la escuela donde estamos estudiando lo que es alfabetización y traducción bíblica. Cuando Jesús fue crucificado, y yo hice un pequeño comentario en mi Facebook, y yo les invito a poder buscarlo. Son estos tesoros que están escondidos en la Biblia. Cuando Jesús es crucificado, Pilato manda hacer una inscripción
Esa inscripción dice Jesús, el Nazareno y Rey de los judíos, era el que estaba siendo crucificado ahí. Entonces la inscripción decía Jesús el Nazareno y Rey de los judíos. Lo particular es que cuando uno escribe esta inscripción en el hebreo, porque la escritura dice que Pilato mandó hacer esta inscripción en latín, en griego y en hebreo. En hebreo se leería más o menos así, miren, voy a tratar de hacerlo correctamente, me perdonan si me equivoco. Se leería más o menos Yeshua HaNetzarim Vemelech HaYehudim. Ahora miren, una particularidad que tenían los hebreos era que muchas veces escribían el nombre de Dios en forma de acrósticos. ¿Qué quiere decir esto? Que decían 4 palabras, pero que cada una de las palabras llevaba una de las letras que van en el nombre de Dios. Una empezaba con la Yod, la segunda palabra comenzaba con la Hei, la tercera palabra comenzaba con la Vav y la cuarta palabra comenzaba con la Hei. Y de esa forma estaba el nombre de Dios escondido también en esos textos. Eso pasó, por ejemplo, en el libro de Esther, que fue escrito en tiempos de persecución contra los judíos. Entonces, cuando uno ve el nombre de Jesús, la inscripción de Jesús en la cruz, Yeshua comenzaba con la Yod, HaNetzarim comienza con la Hei, Vemelech comienza con la Vav y HaYehudim empezaba con la Hei. Si ustedes se dan cuenta, cuando Jesús estaba siendo crucificado, de una u otra forma el nombre de Dios, cuando decimos Jehová te bendiga y te guarde, ese nombre que se traduce Jehová, que es el nombre eterno de Dios, que implica su autoexistencia, que implica su autosuficiencia, que implica que Él lo es todo, estaba siendo expuesto a todo el mundo el día en que Cristo estaba siendo crucificado. ¿Cómo no traer a colación esto? Si Jesús mismo se le presenta a Juan, ¿se acuerdan? En la revelación, en el Apocalipsis, como el que es, el que era y el que ha de venir. Amén. Bueno, hermanos, nos despedimos. Esperamos en el Señor que hayan sido bendecidos. Así es que será hasta para una próxima lección. Amén. El Señor les bendiga. Un abrazo de acá en Lima, Perú. Que tengan una linda tarde.